Señal directa. Estamos de regreso en Señal Informativa. Este 15 de noviembre se conmemora el Día de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, la EPOC, y de este tema vamos a platicar con Arnulfo López, responsable de la Unidad de Terapia Respiratoria del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, y Gustavo Rosales, que es neumólogo. Me gustaría, Arnulfo, si primero nos explicas perfectamente qué significa o qué es esta enfermedad. Sí, buenos días y muchas gracias por la invitación. Y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad que se debe a factores ambientales principalmente, y hay un componente de predisposición genética bien determinado. Y es una enfermedad que principalmente se debe a consecuencia del tabaquismo. Más del 75% de los pacientes que acuden a servicios médicos se debe a que fueron fumadores o son fumadores. ¿Cómo explicaríamos el daño que causa o que hay en los pulmones de quienes tienen esta enfermedad? Bueno, como comentaba Arnulfo, la exposición a sustancias nocivas o sustancias tóxicas desencadenan principalmente una respuesta inflamatoria. El estar en contacto con un agente que no es común o que no es normal para nuestro organismo desarrolla una respuesta inflamatoria. Esa respuesta inflamatoria hace cambios tanto estructurales como celulares e inmunológicos que van haciendo modificación en las características de la vía aérea y la van inflamando y la van tornando diferente. Esas células de la vía aérea cambian, se modifican, producen más secreción, producen más moco, y esa mucosa disminuye su tamaño por la inflamación. ¿Cómo empiezan los pacientes a detectar que pueden tener esta enfermedad? Bueno, principalmente comienzan con una sensación de falta de aire. Cuando hacen actividad física, más allá de caminar, caminan rápidamente o suben una cuesta o suben escaleras, empieza a faltarles el aire. Es el principal síntoma. En ocasiones es subestimado se debe a la mala condición, a que fuman, a la edad, pero es uno de los principales síntomas. Y después tos persistente, generalmente pacientes que tienen más de un mes con tos o expectoración. Nos comentaban que no solamente fumar es la causa, ¿no? Así es, el tabaquismo es la causa más común y es la más frecuente. En México, por ejemplo, tenemos una causa también muy común en áreas rurales. Creemos que el 60% de las personas en áreas rurales utilizan otro tipo de combustión para generar energía o para cocinar, carbón, leña. Entonces, por ejemplo, el contacto con humo de leña, humo de carbón o cualquier biomasa puede ocasionar la enfermedad. Enfermedades exposicionales, como por ejemplo los mineros, los albañiles, los canteros, personas que están con ese tipo de exposición a polvos inorgánicos, ¿sí? Personas que tienen enfermedades pulmonares o enfermedades inflamatorias o respiratorias crónicas y recurrentes también pueden desarrollar POC. Algunas cuestiones genéticas, tenemos bien identificado una deficiencia de una enzima que se llama deficiencia de alfa-1 antitripsina, que también puede provocar la enfermedad. No solo tabaco, pero aunque es el más común. ¿Cómo va avanzando la enfermedad? ¿Cómo se va degenerando esta situación? O sea, ¿cómo podemos describir a un paciente que va comenzando con esto y cómo termina su vida incluso? Porque es una causa de muerte. Sí, ¿no? hablábamos en un principio que la exposición con estos agentes va a modificar las características o la anatomía de esa vía aérea. Esa vía aérea se va a tornar una vía aérea más inflamada, va a cambiar su estructura, va a ir disminuyendo el calibre de esa vía aérea. Nosotros ponemos un ejemplo, es como si nosotros respiráramos por un tubo y ese tubo fuera disminuyendo su calibre, va a ser cada vez más complicado respirar. Entonces es un paciente que al principio experimenta solo algunos cambios, alguna tos solamente en épocas de frío, cuando tiene alguna gripa le dura un poco más la tos. Después ese paciente, cuando empieza a hacer actividades un poco más intensas, empieza a tornarse más limitado. Te dice, yo antes subía el piso o los 2 pisos de mi casa y no me cansaba, ahora subo un piso y me agito. Y después son pacientes que se empiezan a agitar para hacer actividades medianas o ligeras, y ya después, posteriormente, son pacientes que se cansan inclusive hasta para bañarse, peinarse, comer, etc. Ya para estas etapas de la enfermedad,
Hay que tomar consideración que son pacientes que tosen prácticamente todo el día, producen más cantidad de flemas, sobre todo en las mañanas y en las noches. Eso ya es completamente incapacitante, ¿no? En una etapa así. En etapas finales sí, se vuelve una enfermedad que limita mucho la calidad de vida y en ocasiones los pacientes es común que ya lleguen a tener oxígeno en casa. ¿En qué momento es todavía atendible? Bueno, la enfermedad tiene 4 etapas principalmente y generalmente en etapa 1 y 2 no se presentan muchos síntomas y el mejor momento para hacer el diagnóstico y la intervención del tratamiento es en etapas tempranas, porque la enfermedad no es reversible, pero se modifica aplicando las intervenciones. ¿La mala calidad del aire que respiramos tiene alguna influencia también? Sí, definitivamente se tiene estimado que la contaminación o la mala calidad del aire también puede desencadenar enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Hay una manera de prevenir todo esto? Pues la primera forma de prevenirlo es evitar cualquier contacto con las sustancias tóxicas que ya tenemos identificadas, ¿no? Sobre todo los pacientes que fuman, evitar el tabaquismo, pacientes que ya estábamos comentando que con exposición a humo de leña, humo de carbón, pues evitarlo, tratar de convencerlas de que cocinen con gas, de que tengan acceso a gas, o que si se va a cocinar con leña o con carbón, se cocine fuera de casa, que no se tenga la cocina dentro de casa, que sea un lugar bien ventilado. En pacientes o en trabajadores que están expuestos a polvos inorgánicos o polvos orgánicos, que lo hagan con una protección adecuada. Y pues la otra parte que también somos muy insistentes en las asociaciones, en las políticas gubernamentales acerca del control y del cuidado del clima, ¿no? Y en cuanto a tratamientos en estas diferentes etapas, ¿cuáles son las posibilidades? Bueno, la primera es modificar los factores que comentaba el doctor Gustavo. Uno de ellos es dejar de fumar. Para las personas que fuman, es muy difícil esta epidemia mundial del tabaquismo, la adicción a la nicotina y todas las sustancias que ocasionan daño pulmonar, dejar de fumar. Entonces, tenemos ya centros especializados en dejar de fumar para los pacientes que no tienen síntomas, pero fuman. Y la otra son medicamentos en su mayoría inhalados, que se pueden utilizar para mejorar la obstrucción de la vía aérea y con esto que tengan una mejor respiración. Pero el daño que se hizo ya no se puede reparar. No se puede reparar, así es. ¿Hay algunas edades donde ya se empieza a ver más esta enfermedad o no respeta, ahora sí que ninguna? No, sí, definitivamente. Tenemos ya los consensos desde hace 10 años aproximadamente, te decían, el típico paciente es el paciente mayor de 40 años. El problema que ahora con la epidemia del tabaquismo, los censos actuales nos dicen que en México se está fumando a partir de los 9 años. Entonces ya empezamos a ver síntomas de la enfermedad, pacientes enfermos a partir de 30 años. Tenemos identificados en general mayores de 40 años, que inclusive es nuestra población objetivo, pero ya pacientes 30 años o mayores con síntomas, sí sería importante y necesario hacer el abordaje para ver si no tienen la enfermedad. ¿Quienes viven con personas que fuman corren también el riesgo? Sí, también, así como decíamos, cualquier contacto con alguna sustancia, aunque sea de manera directa o indirecta, también te puede causar la enfermedad. A eso nosotros le decimos tabaquismo pasivo o tabaquismo de segunda mano. Claro. Y yo insisto en el tema de la contaminación. Por ejemplo, uno de los puntos que se han destacado es que los sistemas de medición de calidad del aire no miden las partículas suspendidas en el aire que terminan siendo más dañinas incluso, ¿no? Sí, principalmente las partículas pequeñas. Hay un índice dentro de los IMECAS que se miden en la ciudad, que es las partículas de menos de 50 micras, las partículas de menos de 20 micras, y estas partículas son las que logran alcanzar las partes más pequeñas de los pulmones y ocasionar más daño pulmonar.
Esa es la principal que ocasiona daño. Claro, y en este caso, ¿qué podemos hacer? Porque de cualquier manera, pues tenemos que exponernos a respirar, ¿no? Sí, las recomendaciones para la población es que traten de no hacer actividades al aire libre en las horas en que hay más contaminación, sobre todo en lugares en donde, por ejemplo, hay contingencia o niveles muy altos, en algunas zonas como el sur de la ciudad, donde hay niveles altos de IMECAS. Bien, y finalmente para recomendar a la gente, si empieza a tener algunos de estos síntomas, que acuda al médico y no, como nos comentaba justamente, de que no confundan que es una falta de condición física o bueno, es que trae una simple tos, ¿no? Sino que si hay esos factores detrás, pues que acudan al médico, ¿no? Sí, claro. Lo importante, ¿cuántos pacientes que fuman conocemos que tosen y dicen, pues es la tosecita de la mañana o es la flema de la mañana, no importa? El problema con las enfermedades pulmonares es que cuando nos damos cuenta o cuando el paciente acude a valoración ya tiene la enfermedad muy avanzada. Cuando hablemos de EPOC, hablemos de cáncer, hablemos de otras enfermedades, ya cuando están muy limitados y se puede hacer muy poco por ellos. Claro. Entonces, esto debe ser, y ahora en esta semana nosotros estamos haciendo una campaña especial para concientizar tanto al personal médico como a los pacientes de evitar o de tratar de prevenir esta enfermedad o del paciente, aunque no tenga síntomas, acudir para hacer una valoración funcional, que es con espirometría para saber quién realmente tiene la enfermedad, ¿no? Y darnos cuenta de manera temprana, concientizar a ese paciente que abandone esas conductas o dar un tratamiento adecuado temprano. Muy bien. ¿Qué actividades se tienen programadas con motivo de este día? Vamos a hacer actividades académicas para el personal de salud. Vamos a hacer un curso de cómo utilizar la espirometría, cuáles son sus indicaciones y tratamientos y cómo nos ayudan a hacer el diagnóstico. Y vamos a tener para público en general, vamos a hacer una campaña de difusión en centros de salud, en centros de salud número 1, número 3, número 4, La Aurora y La Esperanza, Balcones de Arriba, San Andrés 1 y 2 y el Hospital General de Occidente. Vamos a estar un día a la semana ahí haciendo una campaña de detección en pacientes que tienen factores de riesgo, realizándoles espirometría sin costo. Ok, ¿es abierto las actividades a cualquier población? Sí, es al público en general. No tienen que ser derechohabientes de algún lugar en específico, pueden ser privados, pueden ser públicos. Vamos a estar en esos lugares, en la unidad de terapia respiratoria del CUCS y se va a estar haciendo también otra campaña por parte de los civiles. Muy bien, pues muchísimas gracias, ahí está la invitación. Para quien esté interesado, ¿dónde puede consultar los datos? ¿En dónde puede ir a atención? Tenemos en las redes sociales, Facebook, Comunidad de Terapia Respiratoria del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. El teléfono de la unidad es 1058-5200, extensión 34207. Ahí pueden agendar una cita, pueden tener más información acerca de esta semana, cómo pueden acercarse y también agendar una cita ya sea para consulta. Muy bien, muchísimas gracias Arnulfo López, responsable de la unidad de terapia respiratoria del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, y Gustavo Rosales, neumólogo. Hacemos una pausa, nosotros regresamos, tenemos más información.